Buen día, a partir de este momento vamos a hablar del riesgo inherente. Mi nombre es David Canaza. Y el riesgo inherente es aquel que se encuentra de forma intrínseca en cualquier actividad, es decir, siempre va a existir independientemente de la actividad o la compañía en donde nos encontremos. Por ejemplo, uno de los más comunes es el caso de las entidades bancarias, donde su función es prestar el dinero y el riesgo inherente es que puede que el cliente no quiera pagarlo a futuro o no pueda hacerlo. ¿Sí? Es decir, que este tipo de riesgos inherentes no se pueden eliminar, se deben generar acciones para mitigarlos y mantener controlado el impacto, en la medida que pues la compañía decida aceptar el nivel de riesgo. La gestión del riesgo se debe hacer en cuatro fases. La primera es la identificación, se debe conocer el riesgo de manera que se logre caracterizar o segmentar en los factores del mismo. La segunda es la medición o la evaluación. Esto se realiza dependiendo del impacto que tiene la materialización del riesgo y a la probabilidad o a la posibilidad de que el riesgo se materialice. La tercera fase es el control, son metodologías para emplear ante la ocurrencia del riesgo. Debe haber una matriz de gestión de riesgos, la cual se documente cómo se debe actuar en la medida que el riesgo se presente. Y finalmente el monitoreo en esta fase se debe vigilar y comparar con el riesgo residual de manera que se visualicen oportunidades de mejora en el proceso o se identifiquen nuevos riesgos. Adicionalmente, pues este tipo de riesgos las entidades pueden decidir si lo asumen o si realmente lo trasladan a un tercero dependiendo de la, del origen del riesgo. Finalmente, vamos a mencionar unos factores que impactan directamente al riesgo inherente. El primero es la complejidad, quiere decir que las operaciones, procesos o actividades que desarrollan las empresas, entre más complejas sean, más fácil o mayor va a ser el riesgo que se presente entre cada una de estas. Por eso lo que se aconseja es que tener el máximo detalle de tareas de manera que sean lo más sencillas posibles y se minimice el impacto a nivel de riesgos. La tecnología, ya sean propias o externas, se requiere que se tenga un control de cambios y que permitan la adaptabilidad o la adopción y la incorporación de estos cambios tecnológicos de manera que pues sea mucho menor el impacto que se presente. El tercer factor es un factor de regulación, el entorno regulatorio que se presenta en las compañías debido a que pues todas son reguladas y vigiladas, ¿sí? En la medida que una superintendencia genere algún tipo normatividad específica o casos como la DIAN con su facturación electrónica, si no se logra generar la adopción o obtener el mecanismo suficiente para estar actualizado con el cumplimiento de la norma, pues vamos a tener una afectación inclusive financiera por no lograr cumplirla. Finalmente, un factor organizacional en donde pues, las empresas deben tener eh, un manual de comunicación para que su plan estratégico lo conozcan todos los empleados, al igual que deben fomentar el uso de la ética y la transparencia entre todos para poder tener las mejores decisiones a nivel de compañía. Muchísimas gracias. Compañeros, mi nombre es Lina Peñata Negrete, estudiante del programa de Contaduría Pública, y el día de hoy les vengo a exponer el tema de riesgo de control. Bueno, pueden salir muchas dudas de qué es el riesgo de control. El riesgo de control es aquel que permite conocer cuáles son las probabilidades de que los eventos sucedan dentro de una organización. Esto permite que la empresa pueda crecer y pueda rendir de manera más eficiente y eficaz al momento de entregar las tareas y de probar los beneficios que pueden dar dentro de estos. Presentan muchos componentes que tienen que ver con la supervisión, actividad de control, información, comunicación y demás. ¿Por qué es importante el control interno? El control interno, su importancia radica de manera principal en que permite optimizar las tareas. Las optimiza y permite que sea posible y visible conocer cada uno de los errores que a futuro puede presentar la organización. Bueno, desafíos y mejoras. Es muy importante como contadores públicos poder adaptarnos a las necesidades que tenga la empresa y por consiguiente conocer cuáles son sus necesidades, evaluarlas y saber qué puede pasar antes de que suceda, realizar un mantenimiento como que preventivo. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Walquiria Marixa Salazar García, estudio Contaduría Pública. Estoy matriculada en el curso de Control Interno y Aseguramiento de la Información. Para el desarrollo de la tarea número 2, Evaluación de Riesgos y Control Interno, me correspondió a mí el tema de riesgo de detención.
El riesgo de tensión es responsabilidad directa del auditor independiente y consiste fundamentalmente en la posibilidad de que éste cometa errores a lo largo del desarrollo de la auditoría de los estados financieros de una entidad, los cuales lo conduzcan a qué? A emitir una opinión equivocada o errónea desde el punto de vista técnico. El riesgo de tensión se deriva de dos factores fundamentales. Uno de los factores es el riesgo de muestreo. Es el riesgo de que transacciones o saldos que tienen representaciones erróneas o que tengan en los errores de importancia relativa no sean seleccionados como parte de las muestras que el auditor independiente utiliza para desarrollar el procedimiento de la auditoría. Y el segundo factor es el riesgo no asociado con el muestreo, que viene a ser la presentación del riesgo de que el auditor independiente no sea capaz de detectar representaciones erróneas de importancia relativa, producto de una falta de pericia, de conocimiento, de experiencia, de diligencia y de cuidado profesional en el diseño y el desarrollo de sus procedimientos para hacer la auditoría. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Olga Lucía y hoy hablaremos del riesgo de la auditoría. El riesgo de la auditoría se refiere a la posibilidad de que el auditor emita una opinión incorrecta sobre los estados financieros. Este riesgo surge debido a la naturaleza inherente de la auditoría y la incertidumbre asociada con evaluación de la información financiera. Es de suma importancia los procesos de auditoría porque en estos procesos pues se al realizar una guía, una planificación y una ejecución para evaluar, nos permite ver en dónde o en qué parte hay más riesgos y esta auditoría se puede enfocar asegurando las áreas donde encuentre riesgo y asegurando así también los recursos adecuados para que se realice una buena auditoría. Bueno, hay tres componentes de riesgo de auditoría. Está el riesgo de control, riesgo de detención y riesgo inherente. Hablamos de riesgo de control cuando se refleja la posibilidad de que los controles internos de la entidad no provengan o detecten error. El riesgo de detención se refiere a la posibilidad de que los procedimientos de auditoría no detecten un error material que existe en los estados financieros. Y por último están los riesgos inherentes, que es que en una de partida de los estados financieros esté materialmente incorrecto, si hay una partida de los estados financieros esté incorrecto y sin considerarse los controles internos de la entidad. Este riesgo está presente incluso si los controles internos no son efectivos. Entonces es algo que digamos que no se puede controlar o que está dentro del control, pero no se pasó. Planificación de la auditoría y diseño de respuestas. Es una fase crucial que implica la elaboración de un enfoque general para la auditoría. Entonces, acá, de acuerdo a la planificación y la organización que se le dé dentro de la auditoría, pues asimismo vamos a obtener resultados eficientes. Entonces, lo primero es establecer los objetivos, segundo es identificar el riesgo y tercero es diseñar respuestas. Dentro de establecimiento de objetivos está definir claramente los objetivos de la auditoría, incluyendo la comprehensión del negocio y del entorno, la evaluación del riesgo y determinación de los procedimientos de auditoría adecuados. Esto de acuerdo a cada compañía, pues el auditor pues realizará unos objetivos para llegar a lo que él necesita, que es auditar todas las cuentas, mirar que se esté realizando bien los procesos. Identificación de riesgo. Identificar y evaluar los riesgos significativos que podrían afectar la fiabilidad de la información financiera, incluyendo el riesgo de control, el riesgo de dirección y otros riesgos relacionados con el fraude y el error. Diseño de respuestas. Desarrollar un paquete, unas respuestas apropiadas para elaborar los riesgos identificados, incluyendo la determinación de la naturaleza
alcance y tiempo de los procedimientos de auditoría necesarios. Importancia del riesgo de auditoría en la garantía de la calidad y fiabilidad de la información financiera. El riesgo de auditoría desempeña un papel crucial en la garantía de la calidad y fiabilidad de la información financiera. Al gestionar adecuadamente el riesgo de auditoría, los auditores pueden concentrar sus esfuerzos en áreas críticas, adoptar respuestas apropiadas y proporcionar una mayor seguridad sobre la precisión de los estados financieros, ya que se hace la auditoría porque tanto como la parte interesada interna como los demás socios necesitan tener la seguridad de que la información se está transmitiendo y se está emitiendo bien. Entonces, es importante tener una fiabilidad en la información financiera, confiabilidad. Buenos días, mi nombre es Laura Catalina Duque Rivera, estudiante de Contaduría Pública. Se va a hablar en cuanto a sistemas de contabilidad y control interno. ¿Qué es un sistema de control interno? Un sistema de control interno es un conjunto de acciones, normas, políticas y métodos establecidos por las empresas con el fin de evitar riesgos en el entorno. Abarca componentes principales como el ambiente de control, la evaluación de riesgos, actividades de control gerencial, información y comunicación y monitoreo. Los controles internos ayudan a las empresas a conformar que cada uno den con el adecuado, permitiendo así el desarrollo y ejecución de las operaciones más efectivas y eficientes, que además van en el cumplimiento de las leyes y regulaciones de cada país. Estos son algunos de los componentes principales bajo lo que se rige el control interno. El primero es ambiente de control, el segundo evaluación de riesgos, la tercera actividades de control, la cuarta es información y comunicación y quinto es el monitoreo. ¿Para qué sirve un sistema de control interno? El sistema de control de una empresa es una pieza fundamental que mantiene la seguridad de las operaciones estables y confiables. Se incorpora a una compañía para evitar errores y fraudes para que el control sistemático de las actividades comerciales. Entre otras funciones, el valor está en implementar políticas internas cumpliendo con las leyes vigentes de su país, aumentar la eficiencia de empleados y funcionarios con aspectos a responsabilidades asignadas, mantener cuentas adecuadas al asegurar los estados financieros, solo proporcionan información correcta y confiable. Salvaguardar los activos comerciales de robo o mala gestión de recursos, eh, asegurar el cumplimiento de las políticas comerciales a la ley del país, evaluar las funciones de cada empleado y función de aumentar la eficiencia en las operaciones y asegurar datos operativos y estados financieros verdaderos y confiables. Por último, vemos 5 pasos para implementar un sistema de control interno. El primero es establecer un ambiente de control adecuado. Se evalúan los riesgos de la empresa, se implementan actividades de control, se configura sistemas de comunicación y 5, se supervisa el sistema de control interno. Todo esto ayuda a manejar las empresas y ejecutar las operaciones de manera eficiente, protegiendo el recurso que se ve afectado.